Fiestas y tradiciones. Hola Marcos, ¿qué tal tu fin de semana? Muy bien, estuve en una fiesta de cumpleaños. ¿Y tú? Yo fui a una feria tradicional en mi ciudad. Había música, comida y baile. ¡Qué divertido! ¿Qué celebraban? Era la fiesta de San Juan, hay fuegos artificiales y la gente salta sobre ¿De hogueras. verdad? ¡Qué tradición tan curiosa! Sí, es una costumbre antigua. ¿En tu familia tienen alguna tradición especial? Celebramos mucho la Navidad, decoramos la casa y cocinamos juntos ¿Qué suelen cocinar? pavo, ensaladas y un postre con manzana. ¿Y en tu casa? Mi abuela prepara tamales y ponche. Me encanta el ambiente navideño. A mí también. Las luces, la música, todo es especial. ¿Has ido alguna vez a una fiesta nacional en otro país? Sí, estuve en México para el Día de los Muertos. Fue increíble. Experiencia tan bonita. La tecnología en la vida diaria. Hola, Pablo. ¿Tienes muchas aplicaciones en tu móvil? Demasiadas. Redes sociales, apps de comida, mapas. ¿Y tú? Yo también. Uso el móvil todo el día para trabajar, leer noticias, incluso hacer ejercicio. ¿Haces ejercicio con el móvil? Sí, tengo una app con rutinas de yoga. ¿Tú usas alguna para estudiar? Claro, uso una app para aprender idiomas. Estoy estudiando francés. ¡Qué bien! Yo aprendí inglés con una app de vídeos. La tecnología nos facilita la vida, ¿verdad? Sí, aunque a veces creo que la usamos demasiado. Estoy de acuerdo. A veces paso horas en Instagram sin darme cuenta. Yo intento dejar el móvil fuera del dormitorio por la noche. Buena idea. ¿Has probado la inteligencia artificial? Sí, para escribir textos y hacer resúmenes. Es útil, pero hay que tener cuidado. Exacto. Hay que saber cuándo usarla. No todo debe depender de la tecnología. La salud y el bienestar. Hola Andrés, ¿cómo te sientes hoy? Bien, gracias. Esta semana empecé a correr por las mañanas. ¡Qué bien! ¿Por salud o para hacer ejercicio? Por las dos cosas. Quiero tener más energía. ¿Tú haces deporte? Sí, voy al gimnasio 3 veces por semana. Me ayuda a reducir el estrés. Yo también necesito eso. El trabajo me tiene muy ocupado últimamente. ¿Y cómo duermes? El sueño es clave para sentirse bien. Regular. Duermo poco y me levanto cansado. Intenta irte a la cama más temprano. ¿Comes sano? Lo intento, pero a veces como comida rápida. Yo cocino en casa y evito los refrescos. También tomo mucha agua. Es un buen hábito. ¿Tomas vitaminas? Solo vitamina D en invierno. Lo más importante es tener una rutina saludable. Tienes razón. Voy a cuidarme más. Las noticias y la actualidad. Hola Nuria. ¿Has visto las noticias hoy? Sí, leí algo sobre el cambio climático. Es preocupante. Totalmente. Hay incendios y olas de calor por todas partes. ¿Lees el periódico todos los días? Prefiero ver vídeos en internet o escuchar podcasts. ¿Tú? Yo uso una app con resúmenes diarios. Es cómoda y rápida. ¿Qué temas te interesan más? La política y la educación. ¿Y a ti? Me gusta leer sobre ciencia y tecnología, a veces también sobre economía. ¿Crees que las noticias son siempre confiables? No siempre. Hay que comparar fuentes. A veces hay mucha desinformación. Eso es cierto. ¿Has participado en alguna protesta o movimiento social? Sí, el año pasado fui a una marcha por el medio ambiente. ¿Tú? Yo firmé una petición en línea. Todos podemos hacer algo. Los sueños y el futuro. Hola Daniel, ¿cómo te imaginas tu vida en 5 años? Buena pregunta. Me gustaría vivir en otro país, tal vez Canadá. ¿Y tú? Yo quiero tener mi propio negocio de arte. Algo pequeño pero creativo. Qué bonito. ¿Ya estás trabajando en eso? Sí, vendo cuadros por internet. ¿Qué te gustaría hacer profesionalmente? Me gustaría ser ingeniero de software y trabajar en proyectos internacionales. Suena interesante. ¿Te gustaría trabajar en una empresa grande? Al principio sí, para aprender. Después, quizás crear algo propio. ¿Y te gustaría tener familia? Sí, en el futuro, pero primero quiero viajar y conocer el mundo. Yo también quiero viajar. Hay tanto por descubrir.
¿Tienes algún sueño imposible? Tintar un mural en una ciudad importante. ¿Y tú? Ir al espacio. Aunque por ahora con ver el mundo me conformo. Buscar piso para compartir. Hola, ¿tú eres Andrés, el chico del anuncio del piso? Sí. ¿Eres Lucía? Exacto, vi las fotos del piso y me gustó mucho. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Claro, pregunta lo que quieras. ¿Cuánto cuesta el alquiler mensual? Son 400 euros, con agua y wifi incluidos. La luz se paga aparte. ¿Y hay espacio para trabajar? Trabajo desde casa algunos días. Sí. La habitación tiene escritorio y buena luz natural. ¿Hay normas en la casa? Nada raro. No se puede fumar dentro y se limpia por turnos. Perfecto. ¿Y qué tal los compañeros? Somos 3. Una chica italiana, un chico de Valencia y yo. Todos tranquilos. Me interesa mucho. ¿Cuándo podría mudarme? A partir del próximo lunes. ¿Te parece bien? Sí. ¿Podemos vernos para firmar el contrato? Claro. Te escribo por WhatsApp y lo organizamos. Ir al cine y comentar una película. Hola Elena, ¿quieres ir al cine esta noche? Sí, me apetece. ¿Qué película dan? Estrenan una nueva comedia romántica con Clara Lago. ¿Te gusta? Me encanta Clara Lago. ¿A qué hora empieza? A las 20:30. Podemos ir antes a tomar algo. Buena idea. ¿Dónde es el cine? En el centro comercial. ¿Te va bien quedar a las 19:30? Perfecto. ¿Ya compraste las entradas? No, pero puedo hacerlo online ahora. Genial. ¿Y después comentamos la peli? Claro, me encanta hablar de las pelis después de la película. Qué divertida. Me reí muchísimo. A mí también me gustó, aunque el final fue un poco predecible. Sí, pero los actores lo hicieron muy bien. ¿Cuál fue tu escena favorita? La del aeropuerto fue muy emotiva. Yo también casi lloro. Hay que repetir pronto. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre los diálogos. ¿Qué tradición celebra Julia durante la fiesta de San Juan? ¿Qué hábito tiene Irene con el móvil por la noche para descansar mejor? ¿Por qué empezó Andrés a correr por las mañanas? ¿Qué tema preocupante mencionan Leo y Nuria al hablar de las noticias? ¿Cuál es el sueño profesional de Sofía? ¿Qué condiciones ofrece Andrés en el piso que busca compañero? ¿Qué opinan Raúl y Elena sobre el final de la película que vieron?